Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Entonces vamos a empezar a conocer el corazón de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es los consejos que recibimos. El verso 2 dice, no se conformen a este siglo. Entonces dice, están pasando unas cosas. Si me pidieras definir Romanos 12, 1 y 2 en una cosa, ¿yo qué diría? No me conformo, sino me transformo por medio de la renovación de mi entendimiento. Eso es lo que dice eso. Yo no me conformo. Yo sé que llegué a Cristo de una manera, hablaba groserías, mentía, robaba, engañaba, pero yo no me conformo. Esa era la yo sin Dios. Pero ahora estoy aquí con Dios y tengo que tener otra vida y tengo que tener otra forma de ser y tengo que tener otra forma de actuar. Por eso, cuando las personas, hace añísimos, por añísimos, estuvimos en una reunión y el Señor invitó, el señor pastor invitó a un señor de Cuba a predicar. Seguramente por aquellas cosas que pasaban hace 25 años, el Señor, y las campañas sí eran muy multitudinarias, de verdad la gente iba 500,000 personas, lo menos que donde yo nací, a diario se convertían 1,000 personas. Cuando hacían el llamado de salvación pasaban 1,000 personas al altar y era una locura. Y las campañas, en el lugar cabían 22,000 personas muy estripadas unos encima de otros. Y las campañas eran las calles, la calle de arriba, la calle del lado. Era una cosa muy fuerte. Entonces, a esa campaña vino poquita gente. Y entonces el Señor empezó a decirle al pastor que lo había invitado, ¿para qué me trajo? ¿Para qué no sé qué? Y yo le digo una cosa del entendimiento. Pasó un borrachito por el frente y se paró en la puerta a escuchar. Y como el Señor estaba diciendo, si la campaña fuera en Cuba habían 2,000 y no sé qué, el borrachito le dijo, pues lárguese para Cuba. Y uno dice, a mí me dio mucha risa en ese momento, porque ese señor entendió el mensaje parado en la puerta. Y de aquí en la ciudad habíamos sido nosotros que estimamos a ese pastor y la familia del pastor y nadie más. Ese señor había podido aprovechar, darnos un mensaje maravilloso, orar por quienes estábamos allí, pero perdió el gozo por su mente no transformada. Entonces, lo que Dios nos está pidiendo es que no nos conformemos, sino nos transformemos. Y Él nos da 3 consejos pequeños. El primero para no conformarnos, creo que es el más importante que va a estar allí, dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Entonces dice que lo primero que tenemos que hacer es no conformarnos a este siglo. Y el no conformarnos a este siglo es que cada tiempo ha traído sus propias cosas. Si nosotros pensamos, los niños pierden el tiempo en el celular, bueno, aunque era diferente, había otras pérdidas de tiempo en nuestra infancia. No significa que nosotros no teníamos cómo perder el tiempo. Y aunque no eran computadores, mucha gente estuvo esclavizada al televisor. Mucha gente estuvo esclavizada a la radio. Cuando empezaron a salir esos jueguitos como el Tetris y las cositas de nuestra generación, mucha gente estuvo esclavizada a eso. Esclavitudes mundanas ha habido en todas las generaciones. Los romanos estuvieron esclavizados a los juegos en el circo. Ellos tenían la televisión, pero en vivo, ¿cierto? Entonces todo el mundo ha sido esclavizado. Entonces lo primero que el Señor nos dice es que no imitemos este mundo. Y cuando habla del mundo, habla del sistema que nos rodea, que es un sistema de valores contrarios. Hoy cuando salían todas esas personas contrarias y opositores al gobierno nuevo a decir que ojalá hiciera algo, que no sé qué, y uno como que los mira, ¿de verdad tienen derecho a opinar? ¿De verdad tienen derecho a criticar? Cuando ayer era el primer día hábil de este gobierno, el Señor se posesionó el viernes festivo, el sábado estaba trabajando, por primera vez un presidente hace presencia en la Feria de las Flores en Medellín, abrazando a los silleteros que además son hermosos en Colombia, y el domingo seguía en sus trabajos y en su primer día, literalmente ayer era su primer día, a las 7:30 antes de llegar a la oficina.
y ya estaba enfrentando su hora laboral, comenzaba a las 8, ya estaba enfrentando una tragedia que hace 25 años no tiene precedentes en Colombia. Desde Popayán, y Popayán fue una tragedia muy grande, pero fue en Popayán. Hoy han tenido que correr a Quibdó, han tenido que correr a Pereira, han tenido que correr a Cali, han tenido que ir a Manizales. La primera noticia que tuvimos de gran tragedia fue Manizales. Quienes conocen Manizales y conocen a los manizaleños son hermosos. Quien no conoce Manizales, vaya a Tunja, es exacta. Es exacta. Manizales es una Tunja por allá en Caldas. Pero las personas son maravillosas, especialmente se ríen con los ojos, no se ríen con la sonrisa. El manizaleño es diferente al antioqueño, al del Quindío, al de Risaralda, porque él te mira y se ríe con los ojos. Significa que hay una sinceridad profunda en su ser. Son súper bonitos. Así que lo primero que nos pide el Señor es que no imitemos el mundo. Y esa no imitación del mundo, porque imitar es hacer lo que otra persona hace. Y el Señor nos dice, no haga lo que ellos hacen. No haga esas cosas. Lo segundo que nos dice el Señor, que tiene que ver con eso, con la palabra transformación. La palabra transformación en griego la conocemos todos, es la palabra metamorfosis, donde habla no de lo que hablábamos hace un momento, de los cambios cosméticos, de los cambios fuera, de los cambios de ropa, de los cambios de apariencia, sino de una transformación interna. Y aunque el versículo comienza diciendo, ofrece tu cuerpo, sin ofrecer la mente no se puede ofrecer el cuerpo. Y entonces Pablo dice, si realmente usted quiere ofrecer su cuerpo a Dios, usted tiene que primero ofrecer su mente a Dios. Y la transformación tiene que ser interna para que pueda ser externa. Porque simplemente a lejos se va a ver. A mí me aterra de verdad, hermanos, que las personas chismosas, mentirosas, calumniadoras, criticonas y etcétera, encuentren corazones que las escuchen. O sea, yo realmente siempre pienso en eso y digo, ¿cuánta falta de conocimiento de Dios? ¿Cuánta falta de conocimiento de Dios para que una persona acepte cosas que sus ojos no han visto y que sus oídos no han oído? Pero tiene que ver con dos cosas. Imitamos este mundo y no hemos transformado nuestra mente, ¿cierto? Yo lo comparo con las palabras que el apóstol Pedro, con inocencia y con cariño, hace acerca de Lot. Dice en primera de Pedro y en segunda de Pedro que el pobrecito de Lot, que por su propia voluntad y decisión se fue a vivir a Sodoma, que comenzó poniendo sus casitas lejos de Sodoma, pero se fue corriendo hasta que terminó dentro de Sodoma, que tiene que ser una advertencia para ti y una advertencia para mí, que Sodoma es un imán que te va jalando, que te va jalando, que te va jalando hasta que te atrapa, ¿cierto? Y que cuando ya te agarra, sin embargo, Pedro en su inocencia y en su bondad dice que Lot se mortificaba todos los días viendo lo perversos que eran los sodomitas. Y yo digo, ¿de verdad? ¿Eso es cierto? Yo no creo eso. ¿Por qué no se fue? A mí no me diga que lo perturba el chisme y mañana vuelve y se sienta con las mismas personas 3 horas. A mí no me diga que lo perturba la calumnia y toda la vida, 20 años, 30 años con el mismo problema. No, si a usted algo le perturba, a usted no le va a pasar. Y si a usted algo le perturba, usted va a contestar como contestaron los navegantes del barco de Jonás. Cuando fueron a echar a Jonás al agua, dijeron, Señor, nos da temor echarlo al agua porque nos sentimos como matando a alguien, pero a ti te toca pesar las acciones y no nos corresponde a nosotros juzgarlo. Otra persona, otro cristiano hubiera dicho, sinvergüenza, ¿quién lo mandó desobedecer a Dios? Y todos habían salido en los periódicos que él desobedeció a Dios. Pero los inconversos dijeron, a nosotros no nos importa y no nos corresponde juzgarlo, pero nos corresponde pedirte perdón porque somos nosotros los que los vamos a echar al agua, que esa sangre no caiga sobre nuestra cabeza. Que imagínese matar a alguien, porque echarlo al agua era matarlo. Si Dios no lo salva, el hombrecito se ahoga. Y las aguas estaban en turbulencia. Y si un río es turbulencia, yo he tenido 2 personas en mi vida que murieron ahogadas en un río. La primera vez que visité Duitama hace 40 años, muy chiquita, compartimos con unos niños de la ciudad. A la semana siguiente ellos se fueron para Melgar
y en el río Sumapaz que queda dentro de Melgar, el joven se ahogó. Yo no lo podía ni creer, que yo lo vi la semana pasada y se ahogó. Y después otro compañero, no recuerdo si de colegio o de universidad, él se ahogó en ese mismo río de Melgar. Después, cuando llevaba la primera semana siendo pastora en esta ciudad, unas chiquitas de un colegio acá se volaron, se fueron para la Trinidad y no sé qué hay en la Trinidad. Mira, llevo todo este tiempo en Duitama y yo no recuerdo, no lo conozco. Mi esposo ha ido a bautizar allá y yo acá en Duitama y no conozco el río de la Trinidad, pero llovió duro, se anchó y se tragó a las dos niñas. Eso sí usted lo recuerda, ¿cierto? Así que cuando pienso en eso, digo, terrible que ahogara a una persona. Y estas personitas del barco de Jonás estaban cogiéndolo de las dos paticas y de los dos bracitos y echándolo abajo. Perdón la expresión paticas, es que llamé a mi suegra cómo estaba ayer y dijo, las paticas no se me quedaban solas en el piso. y me recordé esas palabras ahora porque pues es que ellos estaban, el Tolima es muy cercano al suroccidente. Mi cuñada estaba aterrorizada, que se sintió más que terrible, que ellos pensaron que la casa se iba a caer, que realmente, o la tierra se iba a abrir, que realmente era un terremoto, porque pues están muy cerca. Y yo no sé la conexión de los departamentos, porque lo que yo sé y tú lo sabes y nosotros tenemos que estar preparados para toda buena obra, es que Colombia está sobre el cinturón de fuego del Pacífico. Y sea ahora, sea después del rapto de la iglesia, sea en la tribulación, Colombia se iba a desaparecer. Ahora, yo no sabía que llegaba hasta Venezuela, porque siempre pensé que era como un rinconcito de Colombia. Eso que pasó ayer, pensé que era Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y llegar hasta la Patagonia. Pero fíjate que no, pasamos por Antioquia. Se sintió impresionante en Boyacá y en los Santanderes. No pensamos que se iba a sentir de semejante manera en Bogotá. Así que nos damos cuenta. Y la placa que se movió fue la misma que se movió en La Guaira y la misma que se movió acá, que es la de Nazca, que es la que se supone que va a sacudirse y quitar todo lo que tenga encima. Así que simplemente algún día eso va a suceder, solo que puede que nosotros ya no estemos aquí. Ahora, no pasó nada absolutamente anormal. Se producen 20 sismos de esta magnitud cada año en el mundo. Y que han sido muy recurrentes en la América Latina, sí, pero no está, los sismólogos del mundo no están alarmados porque se producen 20 al año, solo que como siempre se producen en China, en Japón, en Corea, nosotros no nos damos cuenta. Y ahorita se han producido muy cerca, de hecho tembló en Ecuador y tembló en Perú. Ellos también están un poco alarmados como nosotros porque dicen Venezuela, Colombia, ¿será que viene de ahí para abajo? Pues yo también estaría asustada. Pero tenemos un Dios vivo y un Dios real. Entonces, cuando pensemos en eso, el Señor que nos dice que la transformación sea interior. Y para conocer a Dios, primero tenemos que tener una transformación interior. Y para conocer a Dios, para experimentar palabras como Dios es bueno. Todos los días Dios es bueno. Y que en momentos como hoy que hay tragedia podamos decir Dios es bueno. Porque ¿qué es la palabra del mundo en las tragedias? ¿Dónde estaba Dios? ¿Y qué estaba haciendo Dios? Como los de el libro de Reyes, que le decía Elías a los profetas de Baal, su Dios está durmiendo. Pero nuestro Dios, dice el Salmo 121, no duerme. Así que nosotros estaba como deteniendo la tierra para que la tragedia no fuera de mayor magnitud y para que fuera lo menos posible. La brujería que se hizo en los últimos 4 años, las cosas malas que se hicieron en los últimos 4 años, pues lo que sucedió fue que explotó, ya salió el mal de Colombia. Y salió físicamente y tenemos que creer que ya se fue, pero tenemos que nosotros tener una transformación interior. La transformación interior se produce por 2 cosas, una transformación de la mente y una transformación del corazón. La transformación del corazón se produce cuando yo soy capaz de, ante la tragedia, ante las circunstancias de pérdida, ante las circunstancias de enfermedad, seguir creyendo que Dios es bueno y seguir creyendo en Dios. Nosotros somos una iglesia que ha perseverado y que en las luchas, en las enfermedades, en las pérdidas hemos dicho Dios es bueno. Y tenemos el coraje, como hicimos el domingo toda la mañana, de decir las cosas que nos han pasado, tal vez nos han pasado por nuestro comportamiento. Nadie nos mandó a ser amigos equivocados, personas que no quisieron cambiar nunca sus pecados,
Nadie nos mandó a hacer negocios equivocados. Y hoy lo que hacemos es confesar nuestros pecados y apartarnos. Porque aunque usted no lo crea, tenemos jóvenes que piensan que es menos fornicación porque con esa niña se van a casar. Y es igual de pecado ante los ojos de Dios. Es que ya estamos viviendo juntos. No, sigue siendo pecado delante de Dios. Y si no se puede aguantar, mejor que se case. ¿Qué dijo el Señor? Es mejor casarse que estarse quemando. Y nosotros hemos empezado a entender ese pecado y hemos empezado a orar que si esa niña va a ser la esposa, se quede con ella, y que si no, eso Dios lo rompa, pero que no más pecado en nuestras vidas. Y Dios ha venido escuchándonos, pero eso es transformación interior. Entonces la transformación interior es la transformación de la mente y la transformación del corazón. Hasta que no se produzca la transformación de la mente y del corazón, no vamos a ver los cambios que estamos esperando. Y nosotros, y cuando la Biblia nos dice no imites al mundo, es que sigamos respaldando las cosas que no son, que no son. No podemos seguir respaldando las cosas que no son. Nosotros cuando escuchamos, ay, ¿por qué tenía que estar en la posesión presidencial un sacerdote y un rabino y un pastor? Porque queremos honrar a Dios, respetando a todas las personas. Entonces tenía que ser como en la posición presidencial de presidente Santos, tenía que ser un brujo. Porque lo primero que hizo el presidente Santos fue hacer una reunión de brujería. Y queremos cambiar las cosas. Y queremos que se cambien las cosas. La verdad, las palabras de todos tres, las palabras del rabino fueron hermosísimas. Qué Señor tan sabio. Y las palabras del capellán, hermosas también. Y las palabras de nuestro pastor, el pastor de la Iglesia Manantial de Vida Eterna, el pastor Eduardo, preciosas también. Así que Dios empezó a escuchar a una nación que quiere el cambio. Entonces, vamos a producir un cambio a través de no imitar a este mundo, a las corrientes de este mundo, y producir una transformación interior, ¿cierto? Hace unas semanas hablábamos de un milagro interior. ¿Cómo se produce el milagro interior? Cambiando la mente y el corazón. Tienen que ser los dos. Tienen que ser los dos. ¿Por qué razón? Porque lo que piensas determina lo que sientes. Y lo que sientes determinas cómo actúa. Por eso el apóstol Pablo dijo a los corintios, no vivan por lo que sienten. No vivan por lo que sienten. Y él dijo, no voy a vivir por lo que veo y no voy a vivir por lo que siento, voy a vivir por la palabra de Dios. Así que hoy estamos determinando por qué vamos a vivir si queremos conocer al Señor. Amén. ¿Qué estamos hablando hoy? De conocer el corazón del Señor. De que puedas pararte delante de tu esposo que te dice porque un terremoto y le diga, por la bondad de Dios. Por la bondad de Dios estamos experimentando diferentes pérdidas económicas, pero no fue toda una ciudad entera ni todo un departamento entero. Sí son 500 municipios de Colombia los que tienen una afectación chiquita, grande, y pues jamás nos imaginamos nosotros eso. O sea, ¿cómo vamos a pensar que se va a levantar tantas familias a necesitar una reconstrucción de vida hoy? En el comercio de Pereira, imaginémonos que fue en el centro, que los comerciantes, Dios mío, en Manizales, esa casa tenía una esquina. Cuando yo fui de chiquita, cada año a la feria de Manizales por más de 20 años. Cada enero, desde que nací hasta que acepté a Cristo como Salvador, fui a Manizales casi todos los eneros. Y recuerdo esas casitas y recuerdo ese frío y recuerdo esos momentos y digo, Dios mío, de verdad, y obviamente debe haber cambiado y sido transformada mucho. Sin embargo, esas casitas antiguas. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? ¿Quién es el gran protagonista aquí? Dios. Deje que Dios lo transforme en su mente y en su corazón. Esto es, deje que Dios lo transforme. Y usted me ha escuchado que siempre le digo a la gente odiosita, déjese querer. Porque es que hay gente que no quiere que la saludes, que no quiere que la abraces, que no quiere que la mires. Y yo le digo, no, déjese querer. Aprenda a dejarse querer. Pero lo que hoy Dios nos está pidiendo a nosotros es, déjese querer. Déjeme que yo le cambie su mente. Déjeme que yo le cambie su corazón. Y lo que pasa es que nosotras, especialmente hablo de nosotras las mujeres, queremos que Dios cambie al esposo, queremos que Dios cambie a los hijos, queremos que Dios cambie a todos los que rodea. Y nosotras
debo empezar por mí. Y si yo comienzo a cambiar, cosas van a pasar en la vida y en el corazón. Y son cosas increíbles, es formar a los niños. Matías es muy meticuloso en la forma de vestir porque es que el Paz es impecable. Y él se mira la camisa y él se mira el pantalón. De hecho, el Paz utiliza una forma no gasto de energías que implementó Albert Einstein, y es que su ropa era todo igual. Entonces, el señor Albert Einstein tenía 20 vestiditos, solo que todos eran grises y sus camisas todas eran blancas. Porque como él inventó lo de la energía, dijo que no quería gastar energías. Y usted y yo sí gastamos hartas energías pensando que nos vamos a poner. Y con un armario lleno decimos, no tengo que ponerme, ¿cierto, hermanas? Entonces nosotras sabemos qué es ese gasto de energía, pero él no tiene ese gasto de energía. Pero mi hermana salía y se puso un pantalón levemente con alguito aquí. Y entonces Mati le dice, ¿tú vas a salir así? Pero lo pensó bien, que él es un niño de esta generación. Entonces les dijo, el pantalón está feo, pero tu cabello está hermoso, mami. ¿Por qué? Porque ya esta generación no va a decir nada displicente, no va a decir nada inapropiado. Pero nosotros, ¿qué hubiera dicho un niño de la generación anterior? Estás horrible y estás horrible y estás horrible. Entonces lo que el Señor nos está pidiendo hoy es que empecemos a actuar como actúa esta generación. Que no diga, y no me refiero, y cuando hablo de esta generación son los niños menores de 5 años, que son alfa. Ya vamos en alfa, beta. Ellos son beta. De 5 años para abajo son beta. Entonces, cuando pensamos en esta generación, no te estoy hablando de los niños de los 5 a los 10 años, ni de los 10 a los 15 años, ni de los milenios, sino que pertenecen a este siglo, que ya tienen 25 años y van de 25 a 40. Sino te estoy hablando de nuestra generación, los niños que ahora mismo están por nacer y que podemos empezar a darles una transformación desde el vientre, desde que son pequeñitos. No se habla así, no se piensa así. El cuerpo humano está destinado para vivir 150 años. Papá dijo que lo máximo que dejaría era vivir 120 años. La generación que se está acabando vivió 90 años. De ahí para abajo la mayoría de las personas por mucho van a vivir 80 años. ¿Por qué? Porque no se nos enseñó desde pequeñitos a no hacer esto, a no hacer aquello, a no comer aquello, a no echarle la vida a cosas que no se deben echar. ¿Por qué pasa eso? Porque nosotros crecimos en una generación de peligro, ¿cierto? Donde tiene piojos, échele baigón en la cabeza. Pero eso lo puede matar, ¿no? La mamá no pensó eso lo puede matar. Dijo, eso va a acabar los piojos y pare de contar, ¿cierto? Pero a mí me echaron baigón, petróleo y gasolina, y gracias a Dios eso me hizo más inteligente, pero estoy viva de milagro. Y nunca se pensó en eso. Y recuerdo que la primera vez que tuve amigdalitis me dieron la temible y diabólica que podía haberme dejado sin hablar para siempre, sal, pigua. ¿La recuerda? Esas cosas horribles que destruyen la garganta. Pero un papá se puso a preguntar si eso destruía las 2 cuerdas vocales únicas que tenemos. No. Porque ante todo lo que le dijeran los amigos, él lo hacía. Y usted y yo somos unos sobrevivientes de la vida, ¿cierto? Y como decimos, lo que no nos mata nos nutrió. Porque nosotros, y no voy a hablarle de todos los purgantes de Colombiana con Mejoral y de todas las cosas que nos dieron en la casa que hoy los doctores dicen que son veneno. Así que simplemente somos unos... ¿Por qué? Porque nuestra mente no estaba pensando en eso mata, eso hace daño, sino eso es bueno y eso sana. Entonces, cuando el Señor nos muestra a nosotros que transformar nuestra mente va a transformar nuestro corazón. Entonces, Dios no nos está pidiendo un cambio exterior únicamente, y nos está pidiendo que el motor del cambio sea Dios, que lo dejemos a Él actuar en nosotros, que le demos una oportunidad a Dios en nuestras vidas. Y la gente dice, pero ¿cómo así? Yo soy cristiano, yo no le he dado una oportunidad a Dios en nuestra vida. Sí, yo le he dado una oportunidad a Dios en nuestra vida, pero le he dado una oportunidad externa. Y la oportunidad que necesita es interna. Eso se llama renovar la mente. ¿Qué es renovar la mente? Implica una sustitución. Que la mentira y el error que me impuso el sistema del mundo, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y en esta última administración en Colombia sí que lo pudimos ver. Pudimos ver con nuestros propios ojos cómo se llamó a lo malo bueno. Como que los médicos iban a ser sustituidos por brujos porque la sabiduría ancestral se valoró más que la universidad.
que una empresa como Ecopetrol fue entregada a filósofos e ideólogos porque no se necesitaban ingenieros de minas ni de petróleos. ¡Qué locura! Que nos digan a nosotros que como somos pastores le hagamos una cirugía de corazón a una persona cuando no tenemos ni idea. Dígame que usted va a aceptar ante cualquier cirugía física, ay, que el gastro no está, pero como lo que le vamos a operar en una pierna, pues eso es lo mismo, que no venga el señor ortopedista, sino cualquiera. ¿Usted va a aceptar eso? Yo iba con una amiga para cirugía de rodilla un día y a última hora, porque su hijo en ese momento estaba jugando un certamen de tenis en el mundo, pero él amaba a su mamá y viajó y llegó y juiciosísimo hizo la tarea, cogió las dos cosas y ella tenía su rodilla izquierda mala, le iban a operar la derecha, o sea que salía con las dos enfermas de cirugía y su hijo se dio cuenta, le dijo, mami, pero ¿cuál es la que te duele? No, pues es que es la izquierda. Mamá, pero te van a operar la derecha. Y cancelaron la cirugía ese día. Y si eso pasa haciendo las cosas bien, imaginémonos allá a una persona. Perdóneme, puede ser la persona más linda de este mundo, pero si se acerca a ti y te dice que no es médico, pues simplemente tú no vas a aceptar que te opere nada. Así que necesitamos entender que ese sistema que nos ofrece el mundo de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, y que quiso hacernos creer que los que estábamos equivocados somos los que valoramos el matrimonio, la familia, tenemos respeto moral por las personas y que no se puede nombrar a Dios en ningún lado, eso ha sido destruido por el poder de la sangre de Cristo. Amén. Entonces implica una sustitución de la mentira, donde nosotros digamos, no, eso es mentira, eso no es cierto. Perdóneme, pero yo le decía a mi esposo, tú y yo, ¿qué pudiéramos hacer en una empresa como Ecopetrol? Orar por ellos. Nosotros no tenemos ni idea de excavación, no tenemos ni idea de manejo de hidrocarburos, no tenemos ni idea, yo en mi vida. Y me encanta estudiar muchas cosas, pero yo de eso nunca he estudiado nada. Y hoy que tanto en la iglesia de Mongua como en Sogamoso comparto con tantos carboneros, he aprendido unas cosillas, pero si me las preguntas no tengo ni idea. ¿Cómo sacan el carbón? Yo del carbón solo sé la canción del pastor de Cali que decía, el diamante antes de ser diamante es un carbón. Es lo único que yo sé. Y que tengo para que la nevera no huela feo, un carbón dentro de la nevera, pero no sé nada más del carbón. Así que cuando pienso en eso, ¿cuál será el resultado? El texto lo dice, poder conocer la voluntad de Dios. Solo una mente transformada va a poder conocer y aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué es aceptar la voluntad de Dios? Sintonizarse con el pensamiento de Dios. Y en esto sí puedo hablarle con muchísima claridad. Porque papá me llamó un día y me dijo, ¿con qué pensamientos te vas a sintonizar? ¿Con los míos o con los de este mundo? Y yo ahí sí le dije, no, Señor, yo voy a pensar como tú piensas. Entonces la voluntad de Dios tiene que ser comprobada. Es buena. Significa que siempre busca lo mejor para mí, así yo no lo entienda. Es agradable. Significa que trae un profundo conocimiento del corazón de Dios porque agrada a Dios. Y el que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Pero es perfecta, no le falta nada. Al final voy a comprobar que lo que Dios hizo por mí era bueno. La cantidad de personas que nos van a contar que Dios les dijo que viajaran, que salieran, siempre en todas las tragedias tenemos testimonios. En una pasada que hubo en Los Llanos, en que se movieron unas paredes y las personas salieron, estaban una familia, yo creo que ustedes lo vieron, que fue portentoso, estaba una familia de creyentes tomando como tinto en viaje y ellos se pararon y salieron del lugar y tan pronto pusieron los pies así, el lugar se cayó así y sintieron por el Espíritu Santo que debían salir porque Dios les advirtió y Dios es bueno. Entonces recapitulo para orar en este día. Conocer el corazón de Dios es comprobar que Él es bueno y poder con todas sus letras decirle a las personas Él es bueno. Sí pasan cosas malas, pero Dios sigue siendo bueno. Y Dios siempre permitirá lo menos difícil, lo que menos sea grave para nuestras vidas, lo que menos nos afecte. Y sucederá como pasó con el Señor de las panelas. Lo que el enemigo quiso hacer para mal terminó siendo su mayor bendición y cambió su vida económica y personal en un solo día. Y eso vamos a orar por las personas de Cali, de Pereira,
de Quibdó, por las personas de los diferentes lugares que Dios hoy está cambiando sus vidas para bien. Y Dios les dará una casa nueva, y Dios les dará oportunidades nuevas, y Dios permitirá que este sea el comienzo de una nueva vida para ellos, y lo que quiso el enemigo hacer como una tragedia termine siendo la mayor bendición de sus vidas, porque Dios es demasiado bueno, amén. Pero ¿qué es lo que tenemos que nosotros que hacer? Comprobarlo. Así que déjenme decirle dos cosas antes de cerrar. Filtre lo que entra a su mente, en su celular, en el televisor, en el computador. Si usted no empieza a cuestionar esos pensamientos, esas ideologías y filosofías, ayer encontré otra palabra en la Biblia que tiene que ver con eso, empezarán a penetrar su corazón. Y empezarás a pensar que qué tiene de malo, que otras personas lo hacen, que todo el mundo se acuesta con su novio, que todo el mundo hace los negocios de esa manera, que todo el mundo piensa así. Y cuando empezamos a aceptar esas cosas, sin filtrarlas, vamos a pensar cómo piensa este mundo. Y cómo comienza Romanos 12, 1 y 2, no imites a este mundo. Lo que ellos hacen, tú cuestiónalo, tú mira que eso no es así, no te estoy pidiendo que lo critiques ni que lo juzgues, solo que tú no lo hagas. Amén. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. 2, decide tomar en cuenta a Dios en serio. El protagonista del cambio es Dios. Sin Dios no hay transformación. Un nene drogadicto cercano a mi corazón en una institución, creo que la más prestigiosa de Colombia, dijo, teníamos 10 psicólogos, 20 psiquiatras, nutricionistas y todos íbamos allá a pasear. 200 jóvenes, nadie cambiaba, comíamos súper, dormíamos súper, pero el único que lo puede cambiar no es Dios. Y yo le dije, pero lo puedes entender. Todos los días 1 hora con el psiquiatra, todos los días 2 horas con el psicólogo, toda clase de entrenamientos, y bendito sea Dios por esa ayuda del Estado, pero el que cambia una vida es Dios. El que cambia una vida es Dios. Entonces dejemos a Dios hacer su trabajo en nuestro corazón, démosles la oportunidad de transformar nuestra mente y veremos los cambios que tenemos que ver en nuestra casa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Conocer el corazón de Dios. Y vamos a poder decirle a una persona, Dios fue bueno, tan grande que permitió ayer que el terremoto fuera tan profundo que no lograra acabar con toda una nación. Ese es el amor y la misericordia de Dios. Que fuera tan profundo que se perdió el menor número de vidas posibles. Y que el Señor ha tocado corazones hoy para que bendigan y puedan esas personas levantarse con casita, levantarse con alimento, levantarse con techo. Sé que todos vieron a la señora que dio las vueltas en todas las noticias diciendo mi casa, perdí mi casa. Considero que es un dolor muy grande para una familia. Y en el Chocó, para que estés orando en Quibdó, no aparecen 5 personas, 3 son niños. Ojalá Dios conceda que los niños aparezcan hoy y ojalá Dios conceda que aparezcan con vida. Y en diferentes lugares donde usted escuche, mira que pongámonos a orar, pongámonos a orar. Hoy todos los buenos periodistas de Colombia se pusieron bravos con las personas que estaban haciendo críticas y les dijeron, no, en este momento lo único que vamos a aceptar es la ayuda que nos puedan dar, no más. Y si nosotros empezamos a vivir así, ya no escuchar, ni ver, ni compartir con esa idiosincrasia que quiere meternos el sistema del mundo, nuestra vida va a ser transformada, nuestra mente va a ser transformada, nuestro corazón va a ser transformado y vamos a conocer el corazón de Dios. Amén. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.